Hola, bienvenidos a este video de balance de energía en donde vamos a calcular la temperatura de salida de un intercambiador de calor, en donde tenemos como fluido de proceso la salmuera a una presión de 1 bar y 50 grados centígrados, y la temperatura de salida es la que desconocemos. Vamos a decir que la presión permanece constante. El fluido que vamos a ocupar para calentar la salmuera es un líquido saturado a 10 bar, que es nuestro servicio auxiliar, con un flujo másico de 100 kilogramos por hora. Las condiciones de salida de este líquido va a ser a presión constante a 75 grados centígrados. Y bueno, aquí cuestiones importantes es que nos dice que el flujo de salmuera va a ser 2 veces el flujo de líquido, y también que como no nos da la composición de la salmuera, o bueno, la composición de sal en la salmuera, pues vamos a considerar que las propiedades de la salmuera como las del agua. Ahora, para poder resolver el balance de energía necesitamos hacer el análisis de grados de libertad para verificar si el sistema está acoplado o no acoplado. ¿Qué quiere decir que el sistema esté acoplado o no acoplado? Pues básicamente si los grados de libertad son 0, nos indica que el sistema no está acoplado en cuanto se refiere a lo que es el balance de materia y el balance de energía. Entonces, por decirlo así, vamos a resolver primero el balance de materia y después el balance de energía. Ahora, si los grados de libertad son 1, entonces nos indica que el sistema está acoplado. Por consiguiente, vamos a tener que resolver de forma simultánea el balance de materia con el balance de energía. En este sentido, pues los grados de libertad son 0 debido a que conocemos los flujos de entrada de ambos procesos o de ambas corrientes. Vamos a recordar que estos son los balances de materia, muy sencillos. Y bueno, entonces como los grados de libertad son 0, procedemos a resolver el balance de energía. En el balance de energía, como tenemos una entrada y una salida en ambos sistemas, vamos a tener que la Q del flujo de calor de la salmuera es igual al flujo másico por la diferencia de entalpías de entrada menos los de salida. Lo mismo para el agua. Vamos a resolver este balance de energía por el método ideal. Vamos a apoyarnos de lo que son las capacidades caloríficas. En este sentido vamos a ocupar el polinomio del CP. Para eso necesitamos seleccionar estados de referencia como puntos de partida, y entonces en este sentido pues vamos a ocupar lo que es para la salmuera la condición de entrada y para el agua igual la condición de entrada. Aquí nos dice que es líquido saturado 10 bar. Entonces vamos a ir a tablas de vapor. Con la condición de saturación y la presión de 10 bar vamos a localizar la temperatura, que es 179.88 grados centígrados. Esto va a depender de la literatura que ustedes ocupen para localizar sus tablas de vapor. Entonces, bueno, una vez teniendo esto, vamos a decir que sus entalpías son 0, las de las condiciones de entrada, debido a pues que son nuestro punto de partida. Entonces para continuar vamos a verificar esta hoja de cálculo que yo ya tengo aquí, en donde yo tengo lo que son los estados de referencia, que son los que ya había seleccionado acá. Un dato importante es el peso molecular, debido a que el polinomio del CP, de donde yo saqué estos datos y esta forma, las unidades están en kilojoule sobre mol grado centígrado. Entonces el flujo másico está en kilogramos por hora. Tenemos que hacer una conversión para homogeneizar las unidades. Yo aquí ya tengo esta hoja de cálculo en donde tengo que ingresar lo que son los parámetros A, B, C y D, lo que son las temperaturas de entrada y de salida, para calcular lo que es la entalpía en kilojoule sobre mol. Con el peso molecular hago la conversión a kilojoule sobre kilogramo, y aquí ya tengo el flujo másico de lo que es el servicio, que es el agua. Y aquí ya tengo una fórmula para calcular Q, que es la que obtengo aquí, eliminando lo que es H1 por el estado de referencia. Entonces pues en literatura encuentro lo que son el polinomio del CP para el agua, que solamente va a tener lo que es el parámetro A. Coloco las condiciones de entrada y de salida, y entonces evalúo el polinomio
y obtengo que el flujo de calor del agua de servicio va a ser de 43.933.06. Esto quiere decir, como es negativo, que está perdiendo calor, y es por eso que la temperatura disminuye de lo que es el líquido. Ahora vamos a decir que este sistema es adiabático para que el sistema que está ganando esa energía es la salmuera. Entonces, en este sentido, vamos a tener esta ecuación, que la Q de la salmuera va a ser igual a 200, que es la masa que conocemos, por la entalpía 4. La entalpía 3, recuerden que es 0 por el estado de referencia. Entonces, considerando que el sistema es adiabático, entonces vamos a tener que el Q de la salmuera va a ser igual a menos la Q de lo que es el agua, es igual a 200 por la entalpía. Como incógnita, pues solamente tenemos lo que es la entalpía 4, debido a que conocemos el flujo de calor del agua. Entonces aquí yo ya tengo esta ecuación despejada, en donde hago esa operación, obtengo la entalpía en kilojoules sobre kilogramo de 219.66, y como mi polinomio del CP está en moles, pues lo transformo a moles. Entonces voy a tener kilojoules sobre mol, que es 3.95. Entonces, si yo sustituyo este valor de la entalpía en el polinomio, pues observo que si tuviera todos los parámetros A, B, C y D de mi polinomio, me quedaría una ecuación de cuarto orden. En este caso, como no tengo estos parámetros, solamente tengo A, me queda una ecuación algebraica, que es la que tengo yo acá. Esta ecuación algebraica yo la puedo despejar, ¿sí? Sustituyo los datos, que es mi entalpía, mi valor de A, del parámetro del polinomio del CP, la temperatura que desconozco menos mi temperatura de referencia. De aquí puedo despejar y obtener que la temperatura es 102.44 de la salida de la salmuera. Pero en algunas ocasiones sí voy a obtener lo que es el parámetro C, B, C y D del polinomio. Entonces aquí lo vamos a hacer en Excel. Vamos a decir, por ejemplo, que la temperatura es 55, ¿no? Y aquí observo cómo se va a ir comportando mi entalpía, tanto en moles como en kilogramos, y el valor de Q. Lo que yo debo de saber o comprender es que estos Q deben de ser iguales. Y bueno, aquí yo ya tengo los valores conocidos de las entalpías. Entonces, conforme voy moviendo la temperatura, se va moviendo esto. Entonces, si yo ya tengo el resultado estimado, que es 102, observo cómo se va acercando. Pero si quiero un valor exacto y lo desconozco, pues puedo estimarlo con la ayuda de Solver. Entonces, en este sentido, nos vamos a ir a la pestaña de datos. En la parte de análisis vamos a ver Solver. Si ustedes no lo tienen instalado, pues se tienen que ir a archivo, a opciones, complementos. Aquí en complementos de Excel le damos ir y les debe de aparecer este recuadro. Ustedes le dan aquí clic para que los palomee y le dan a aceptar. Ahí pues se va a tardar un ratito para los que no lo tienen instalado. Una vez que lo tengan instalado, ahora sí se van a la pestaña de datos y ahora sí en Solver les va a aparecer esta ventana, en donde pues vamos a indicar cualquiera de los parámetros que ya conocemos. Lo podemos indicar. Conocemos la entalpía en moles, bueno, en kilojoules sobre mol, la entalpía en kilojoules sobre kilogramo, o conocemos también el flujo de calor. Entonces yo aquí ahorita lo voy a hacer para lo que es la entalpía en moles. La entalpía en moles debe de ser 3.95, es el valor que yo tengo ahí, 76. Y le voy a decir que me varíe lo que es la temperatura. Le voy a dar resolver. Entonces aquí ya me dice que encontró una única solución y me dice que el valor es 102.44, que es el valor que tenemos aquí. Llegamos a la misma solución debido a que, vuelvo a repetir, esta es una ecuación algebraica. Entonces vamos a decir que tenemos más valores del
polinomio del CP, y entonces pues esta ecuación ya no es algebraica, sino ya es de segundo orden, de tercer orden o hasta de cuarto orden. Y entonces ahí sí ya tenemos más raíces que pueden resolver nuestra ecuación, y entonces vamos a localizar con este método una de las raíces de la solución, o en su caso pues ocupar un método numérico para calcular este valor. Bueno, esto es todo para este video, espero y les sea útil. Hasta luego.